Hola mis hermanos, me llamo Adonai Tobón y vengo de Cañagorda y pertenezco a esta congregación y feliz con lo que estamos escuchando los miércoles. Ha sido mucha dedicación para mi vida y creo que es algo maravilloso y espero que todos estemos pendientes de esto. Amén. Mi nombre es Lucila Tobón. Me han gustado mucho las reuniones del miércoles a las 7:30 porque nos ha unido más a mi esposo y a mí, porque compartimos las preguntas que hace el hermano y hemos aprendido mucho y veo que mi esposo está muy atento a todo lo que él nos enseña. Bueno, chao, muchas bendiciones, chao. Hola, soy José. Nos ha gustado mucho las reuniones de los miércoles porque ayuda a mi familia y a mí a estar como unidos en las noches, a hablar en confianza y sí, nos ha gustado mucho. Chao. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Oviedo, soy de la iglesia LAN de Medellín. Estamos en un programa los miércoles que es Volver a Casa. Ha sido muy edificante para nuestras vidas, para nuestra familia y aún para las personas que no conocen de Cristo. Los invitamos todos los miércoles a las 7:30. Chao. Familia, mi nombre es Ramiro Sea, por la gracia del Señor, su pastor, y estamos aquí animándoles a que asistan de manera decidida a esta temporada de Volviendo a Casa, miércoles 7:30. No se imaginan la bendición que Dios nos ha regalado y nos seguirá regalando, así que todos con un corazón abierto a seguir creciendo y a manifestar al Cristo que nos habita. Les espero, bendecidos. Qué grato saludarles una vez más en este espacio que hemos dedicado para compartir. Mi nombre es Gerson Sea, esto es Libertad a las Naciones y comenzamos el tercer capítulo de nuestra temporada que hemos llamado Vuelve a Casa. Gracias a ustedes por disponer este tiempo para que podamos estar aquí en familia. Estoy convencido que este sistema está también pensado para que no tengamos momentos de calidad con nuestra familia, sino que nos envolvamos en el día a día, en el trajín del día, el trabajo, la misma familia, los que participan, por ejemplo, de una congregación, estar en constante activismo y pensamos que ese activismo es ser productivo y muchas veces el ser productivo es tómate un tiempo, respira y comparte con las personas que tienes más cerca. Así que si esta es la primera vez que te conectas a una reunión como estas o te invitan a una casa a compartir, eres muy bienvenido, muy bienvenida. No solamente nosotros te estábamos esperando, sino Dios también está en búsqueda de poder compartir contigo. Quiero contarles una pequeña historia. En un palacio había un jardinero y el jardinero iba hasta un pozo con dos tinajas, dos vasijas de barro para traer agua, regar las plantas, y resulta que por el uso una de esas tinajas se agrietó y no guardaba todo el agua que debía guardar y goteaba. Parecía que al jardinero no le importaba esta condición de la jarra y aún así la seguía usando. Así agrietada, la llenaba de agua del estanque donde la llenaba y la traía al palacio. La jarra, al verse agrietada, se sintió incómoda, triste, y le dijo al jardinero, ¿por qué me sigues usando? ¿No te das cuenta que estoy agrietada y que me llenas en el estanque y de regreso, al estar agrietada, riego el agua y cuando traes el agua al palacio estoy menos de la mitad de lo que la llenaste? Y de regreso le dijo, quiero que mires muy detenidamente el lado del camino al cual yo te pongo. Cuando llegaron al otro lado, el jardinero le preguntó a la jarra, ¿qué viste? Y la jarra le dijo, sí, habían unas hermosas flores. Había un camino delineado de muchos colores. Eso es, le dijo el jardinero, porque las gotas que dejas caer en el camino nutren esa tierra y ha florecido ese camino. Así que siéntete afortunada porque tú eres la que está adornando el camino por el cual paseamos todos los días. Creo que esta es una lección en la que nosotros debemos aprender algo muy, muy valioso del hecho de quiénes somos nosotros. Al entender quiénes somos nosotros, mis amados, les puedo decir con toda certeza que nos vamos a quitar mucho peso de encima. Cuando me refiero a quiénes somos nosotros, es a ser transparentes, a hablar lo que tenemos que hablar. Como hemos hablado hace unos días atrás, poner en orden lo que debemos poner en orden. Y hay una persona
en Génesis, que fue capaz, a pesar de todas las circunstancias adversas, entender quién era él. Y les hablo de Abraham, el padre de la fe. Abraham tuvo, varios episodios en su trasegar o en su camino con el Señor, donde a él le tocó afianzarse sobre la roca, sobre en quién había creído, a quién estaba amando y adorando. Uno de esos episodios fue cuando el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, sal de tu casa a la tierra que yo te mostraré. Él salió de su casa, de la casa de su padre, de su madre, sin saber a dónde el Señor lo dirigía, y él aún así fue obediente. Un segundo episodio, cuando él tuvo a Ismael, el hijo con la esclava, dice también en Génesis 22, si no estoy mal, o 20, que claro, cuando Ismael creció, era el hijo de la esclava, no era su hijo legítimo, a él le tocó echarlos al desierto. Y dice la palabra que le dolió muchísimo porque era su hijo. Él tomó la decisión de decirles: ustedes no pertenecen, tomé una mala decisión. Y por la mala decisión que tomé, ahora ustedes deben irse de mi casa, aventurarse al desierto. Muy dura la situación porque era un hijo suyo. Pero hubo otro episodio también donde el Señor lo puso a prueba, dice la palabra. Cuando ya había tenido su hijo legítimo con Sara, su esposa, a Isaac ya tenía más o menos unos 12 años, un adolescente. El Señor le dice: bueno, ahora que estás disfrutando a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Una solicitud tal vez inusual para nosotros, pero Abraham con ese dolor, con ese pesar, accedió y dijo: está bien, lo voy a hacer. Y el Señor le dijo específicamente en dónde sacrificar a su hijo. Era en el monte Moria. Y había más o menos de camino de su casa al monte Moria, eran más o menos 3 días. Es decir, que él tuvo todo ese tiempo para pensar lo que iba a hacer, que iba a sacrificar a su propio hijo. Pero me gusta mucho cuando describen la manera en que Abraham toma la decisión para sacrificar a su hijo. Y solamente se los quiero leer, un texto que está en Génesis 22, está la historia, y dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el verso 3 me impresiona, dice: y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña por el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hay varias conjunciones y en ese párrafo, en esa parte, y es como queriendo decir que Abraham iba paso a paso acercándose al sacrificio de su hijo. Ese paso a paso donde él podía arrepentirse en cualquier momento. Se levantó y él podía haber dicho y se fue a hacer los labores, pero no, dice que se levantó y tomó a su hijo y a 2 siervos en cada conjunción, y él podía arrepentirse, pero no lo hizo. Él avanzó. Y me gusta muchísimo en el verso 5, dice: entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno. Dice: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, de pronto ustedes ya conocen el resto de la historia. A los que no lo saben, llegaron al lugar del sacrificio. Abraham toma a su hijo, a Isaac. No sé si hubo forcejeo o cómo lo tuvo que haber tomado, porque lo amarró al altar, y dice aquí en las escrituras, pueden leer lo que Abraham tomó el cuchillo, y cuando lo iba a matar, hubo una voz del cielo que le dijo: ¡alto! Se escuchó la voz desde el cielo y dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. El altar estaba puesto y dice que el Señor le dio un cabrito para que lo sacrificaran y adoraran al Señor. Pero hubo algo muy importante que hizo Abraham en todos los episodios tan difíciles que él tuvo que vivir. Él jamás titubeó, y aunque era con dolor, realmente le dolía y le afectaba las decisiones que estaba tomando por obediencia. Sin embargo, había algo que
Él tenía en su corazón y era la identidad de quién era en Dios y a quién debía adorar. Por eso Él les dijo a sus siervos, les dijo, esperen aquí que yo iré con el muchacho y adoraremos y volveremos. Creo que el tema de la adoración, mis amados, es algo supremamente importante. El segundo regalo que le dan a María cuando nace Jesús es el incienso. Y el incienso es usado en los lugares de adoración. Es donde se suelta un humo, y el humo, dice la palabra, que el Señor lo recibía en el Antiguo Testamento como una adoración que subía hasta el trono. Y Abraham sabía adorarlo. Y asimismo, ese mismo carácter de adoración, María se lo inculcó a Jesús cuando recibió el incienso. Cuando los sabios se lo entregaron, le decían a María, María, recuérdale a Jesús para quién es su adoración, a quien Él debe levantar su voz y sus manos para adorar, aunque sea difícil, aunque sea complicado, porque el Señor no tomaba el camino fácil sabiendo que no era para su propio beneficio, sino que era para adoración al Señor. Igualmente, así como Abraham no tomó el camino fácil. Igualmente el Señor Jesucristo, cuando Él fue tentado en el desierto, que ahora lo vamos a ver, Él podía tomar el camino fácil de ceder a las tentaciones. Pero Él sabía a quién debía obedecer y a quién debía adorar. Tal vez todos llegamos a la iglesia, al camino del Señor, esperando que el Señor alivie nuestro sufrimiento. Yo quiero que te preguntes en este momento, y si se lo puedes preguntar a la persona que tienes a tu lado, a tu esposa, a tu esposo, si la oración que está haciendo todavía es para que alivie su propio sufrimiento. Bueno, les cuento que nosotros como humanos, tal vez, queremos huir del sufrimiento. Sin embargo, en el transcurso de las historias que el Señor nos muestra en la palabra, me he dado cuenta que todos ellos tenían un nivel de sufrimiento por obedecer al Señor. Pero no es ese sufrimiento que te hace víctima, no es el sufrimiento que te achanta, que te apoca, que te elimina, sino es un sufrimiento puesto en las manos del Creador, de nuestro Cristo que nos forma. Entonces tenemos una generación de hijos de Dios que no asumen el sufrimiento desde la postura eterna que el Señor puso en sus corazones. Y las personas que no tienen identidad, que no saben para qué han nacido, que no saben para qué están en esta tierra, no toman una postura espiritual en cuanto al sufrimiento, porque no saben qué lugar ocupa el sufrimiento en sus vidas. Y yo me doy cuenta que el Señor usa esas circunstancias difíciles, hostiles, para formar nuestro carácter y que nosotros podamos decir, está bien, yo he sido agrietado. Los golpes de la vida han agrietado, pero esa grieta ha hecho que florezcan algo alrededor del camino, como le pasaba a la vasija del jardinero. Ahora, yo sé que todos nosotros vamos a pasar por dificultades o estamos pasando, y eso es inevitable. La pregunta es, ¿qué vas a hacer entonces tú con el sufrimiento y las dificultades que pasas? ¿Te vas a hacer la víctima o vas a ponerlo delante del Señor para que Él te use desde ese sufrimiento? Ahora, quiero que reconozcas algo. Al Señor Jesús le fue dado el incienso, porque la enseñanza que se le quería dar era, esto recuerda que no se trata de ti. La adoración va dirigida al Padre Celestial. Entonces, cuando Él está en el desierto y es tentado, quiero que vayamos. Esa historia está en Mateo 4, para que la lean, la tentación de Jesús. Pero que solamente quiero que leamos desde el verso 8 en adelante. Dice, finalmente el diablo lo llevó a la cima de una alta montaña y le mostró las naciones del mundo y la gloria que hay en ellas. Y le dijo, todo esto te lo daré si de rodilla me adoras. Realmente lo que le estaba ofreciendo Satanás a Jesús no era descabellado, porque el Señor venía a rescatar a las naciones. Él venía a rescatar a los pueblos. Y Él estaba ofreciendo una salida fácil, queriéndole decir, mira, todo esto es tuyo. Y realmente Satanás se lo podía dar, porque dice la palabra que Él es el príncipe de este mundo. Y Él se lo podía entregar si se arrodillaba a adorarlo. Sin embargo, mire la respuesta de Jesús en el verso 10. Dice, vete de aquí, Satanás. Las Escrituras dicen, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él obedecerás. Cuando el Señor tiene el carácter, su identidad firme en el Señor, sabe que no se va a desviar por nada de lo que le ofrezca este mundo. Y yo sé que nosotros hemos pasado muchas veces
por tramos donde cogemos el camino fácil. Y ese camino fácil es un camino que no es correcto, que no viene de parte de Dios. Y esto sucede porque muchas veces actuamos como si no tuviéramos nuestra identidad definida en el Padre Celestial. Y hoy quiero animarles, mis amados, que entendamos qué es lo que nos define a nosotros. Piense un momento en usted, qué es lo primero que piensa cuando se levanta en la mañana, durante el día, cuando se va a acostar. ¿A qué le dedica usted su tiempo? ¿A qué le dedica usted su talento? ¿A qué le dedica usted su tesoro, su dinero? Si esas tres cosas están en una sola parte, déjeme decirle que eso es lo que usted está adorando. Y si nosotros no enfocamos nuestra adoración al Señor, vamos a adorar cualquier otra cosa que no sea Él. Entonces nuestra identidad se va a ver resquebrajada, quebrada, rota, sin redención, sin ser restaurada. Entonces vas a ser como esa vasija rota, pero vas a ser esa vasija rota que no te das cuenta por qué estás en esta tierra, sino que vas a vivir frustrado, porque no sabes para qué estás aquí. Yo te animo en este momento a que le pidas al Señor que te ayude a entender tu identidad en Él. Reconoce que el Señor te rescató. Dice la palabra que Él nos escogió y nos amó y nos puso en los lugares celestiales. Ya dentro de ti hay una fuerza, una eternidad que puso el Padre Celestial para que tú puedas desarrollar el máximo potencial que eres, pero no para ti, no se trata de ti. Quiero que en este momento saques eso de tu cabeza. No pienses que todo lo malo que sucede al entorno de tu casa es por ti, que todo lo bueno que sucede es por ti, que si tienes un problema con tu esposa, entonces tu esposa es el problema y no tú. O sea, piensa detalladamente que tú estás en esta tierra para expresar la vida de Cristo. Y con esa verdad, con ese principio, estoy seguro que te vas a liberar de muchas cargas. Que si vienen dificultades, angustias, Él tiene el control. Que si algo que no sabes resolver, el Señor sabe cómo resolverlo. Es más, y si no se resuelve, si no se da respuesta a las necesidades que tienes, vas a estar tranquilo también. Porque tu vida supera inclusive esas mismas dificultades. Aunque estés pasando algo, escúchame bien, aunque estés pasando algo de vida o muerte, de separación, de angustia, de dolor, tal vez de incomprensión, de rechazo, no sé qué puedas estar pasando en este momento. Pero ninguna de esas dificultades supera el propósito eterno que el Señor puso en tu vida. Así que en este momento te animo a que te acerques al Señor y le digas: Señor, déjame entender la identidad de quién soy en ti, la vida que porto, la vida eterna que porto en ti. Quiero ser testigo de la fuerza y del poder que se refleja a través de mi vida. Entiendo que lo que yo soy, lo que se ha formado desde niño, desde pequeño, no ha sido por mí. Perdóname si he sido egoísta, si he pensado solamente en mí. Entiendo que esta vida se trata de ti, de la expresión tuya y del evangelio eterno, glorioso del Señor que trae libertad. Y mientras reconocemos esto, el Señor te trae libertad a tu vida, trae libertad a tu casa, a tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, tus primos, tus amigos, porque eso es lo que el Señor espera, que tú seas ese canal que ha entendido que ha sido redimido, para que esas grietas que se han formado en tu vida por los golpes que han sido dados, por lo que haya sucedido anteriormente, el Señor llena tu vida de agua de vida eterna, para que esa agua sea regada por el camino que tú vayas y realmente sea adornada, ya no de flores, sino de la presencia, del gozo, del reposo que el Señor puede dar. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Gracias, mis amados, por sacar este espacio para que compartamos juntos. Los vamos a dejar ahora con nuestra dinámica de que compartamos algo ahora, pero quiero realmente que hables con la persona que tienes al lado, que te sinceres, que entiendas que esto realmente no es una dificultad que caminamos solos, sino que lo caminamos juntos. Somos una familia, no solamente la que está en tu casa, sino esto que somos. Hay personas que se conectan de Sincelejo, de La Guajira,
de Bucaramanga, en Bogotá. Hay personas que se conectan y tengo la plena certeza, mis amados, que todos hemos pasado por dificultades angustiosas que tal vez no le hemos dicho a nadie, pero que el Señor siempre ha extendido su mano para socorrernos, para liberarnos. Así que tómate el tiempo, comparte. Esto que sigue es la parte más importante. Así que habla con la persona que tienes al lado. Un abrazo, nos vemos dentro de 8 días. Chao.